En un mundo voraz, donde la destrucción de espacios pristinos y la extinción de especies parece una tendencia inevitable, es fácil sentir desesperanza ante la pérdida de nuestros recursos naturales. La humanidad, con frecuencia, parece resignarse a la devastación sin tomar medidas significativas para detenerla. Sin embargo, existen iniciativas que pueden parecer pequeñas pero muy poderosas, que ofrecen un rayo de esperanza y han demostrado que es posible revertir esta relación destructiva y vivir en armonía con el entorno sin sacrificar el desarrollo económico. Uno de estos ejemplos inspiradores es Cabo Pulmo, una pequeña comunidad que ha logrado un verdadero milagro en el mar: la recuperación de la vida en su arrecife. Hace apenas unas décadas, el arrecife de Cabo Pulmo estaba gravemente deteriorado debido a la sobrepesca y la explotación intensiva de sus recursos marinos. Sin embargo, gracias a la visión y el esfuerzo conjunto de sus habitantes, esta comunidad decidió apostar por la conservación y el ecoturismo, transformando radicalmente su entorno. El proceso de recuperación de Cabo Pulmo no solo ha sido un ejemplo de éxito ambiental, sino también un modelo de sostenibilidad económica que ha convertido esta comunidad en una de las comunidades costeras más prósperas del litoral mexicano. Los pescadores locales, en lugar de seguir explotando los recursos marinos, se convirtieron en guardianes del arrecife y promotores del turismo responsable. Este cambio ha permitido que el arrecife florezca nuevamente, albergando una biodiversidad impresionante que incluye coloridos corales, innumerables especies de peces, tiburones, rayas y otros organismos marinos. Hoy en día, Cabo Pulmo es reconocido mundialmente como uno de los mejores destinos para el buceo y el snorkel. Su arrecife, considerado uno de los más saludables del planeta, ofrece una experiencia única y vibrante para los visitantes. La comunidad no solo ha logrado preservar su entorno natural, sino que también ha mejorado su calidad de vida a través del turismo sostenible, demostrando que es posible vivir en armonía con la naturaleza mientras se promueve el desarrollo económico. Espero que disfruten de este recorrido por los arrecifes de Cabo Pulmo, tanto como yo he disfrutado de la oportunidad de bucear en estas aguas. Cabo Pulmo es realmente un lugar extraordinario, donde la vida marina y la conservación se unen para ofrecer una experiencia única. Cada inmersión revela un nuevo rincón de este vibrante ecosistema, y cada imagen capturada en video es un testimonio del esfuerzo colectivo para proteger y restaurar este invaluable tesoro natural. Con una geografía extrema y desértica, la península de Baja California es esculpida por las inclemencias del clima y los caprichos tectónicos del planeta a través de los milenios. Este paisaje árido y montañoso, marcado por formaciones rocosas dramáticas y cañones profundos, ha sido moldeado por el viento, el sol y la actividad sísmica. El contraste entre el árido desierto y el profundo azul del mar de Cortés crea un entorno visualmente impactante que no solo define la apariencia de la península, sino que también influencia el clima local, las corrientes marinas y la rica biodiversidad que alberga. Esta interacción única entre tierra y mar, unida a la resistencia de la fauna y flora local, hace de la península de Baja California un lugar de asombro y belleza natural sin igual.
El contraste entre los tonos azules del mar y los matices terrosos del desierto crea un paisaje fascinante y único, considerada una de las últimas fronteras para los verdaderos amantes de la naturaleza. Esta combinación de colores intensos y paisajes diversos ofrece un espectáculo visual que captura la esencia de la península y revela la interacción dinámica entre los elementos naturales. La paleta de azules y terracotas no solo enriquece la experiencia visual, sino que también subraya la singularidad de este entorno, atrayendo a quienes buscan una conexión profunda con el entorno natural en un lugar casi inexplorado y auténtico. El Golfo de California es un cuerpo de agua singular cuya configuración se extiende desde las latitudes subtropicales cercanas al Trópico de Cáncer hasta las aguas más frías del norte. Su forma alargada y su disposición geográfica crean un ambiente marino excepcional, donde la mezcla de aguas cálidas y frías da lugar a una diversidad de hábitats que albergan una rica variedad de vida marina. Este contraste entre las zonas más cálidas del sur y las más frías del norte contribuyen a la creación de un ecosistema marino dinámico y vibrante que ha sido aclamado por su impresionante biodiversidad y su rol crucial en el equilibrio ecológico de la región. Sus fondos marinos exhiben un relieve abrupto, salpicado de montañas submarinas y cañones profundos que generan corrientes ricas en nutrientes. Estas corrientes enriquecen las aguas, desencadenando continuas explosiones de plancton que a su vez alimentan una extraordinaria diversidad de peces de arrecife y especies pelágicas, así como una infinidad de invertebrados. Este proceso crea un ecosistema marino vibrante y complejo, en el que la interacción constante entre los nutrientes y la vida marina fomenta un hábitat de asombrosa riqueza biológica. Esta vasta diversidad de especies ha dado lugar a un ecosistema tan singular que Jacques Cousteau en su momento lo denominó el acuario del mundo. Este nombre destaca la excepcional riqueza y la vibrante actividad marina que caracteriza al Golfo de California, haciendo honor a la singularidad y el esplendor de este entorno subacuático. Cabo Pulmo es una de las áreas marinas más destacadas de la región del Golfo de California, ubicada en el extremo sur de la península de Baja California, en el estado de Baja California Sur, México, a tan solo 63 kilómetros del noroeste de San José del Cabo, la ciudad más cercana. Cabo Pulmo se distingue por su riqueza biológica y su relevancia geográfica. Este enclave marino es notable por albergar el único arrecife de coral vivo en la región más al norte del continente americano, con una edad estimada de aproximadamente 25.000 años. La ubicación estratégica de Cabo Pulmo en el Trópico de Cáncer contribuye a sus condiciones únicas que favorecen una asombrosa biodiversidad y un ecosistema marino vibrante. El 6 de junio de 1995 se estableció como área natural protegida la zona marítima adyacente a Cabo Pulmo, abarcando 7.111 hectáreas y se le otorgó la categoría de Parque Marino Nacional. Este estatus especial protege el arrecife y sus alrededores, garantizando su conservación y manejo sostenibles. Además, el 2 de febrero de 2008, Cabo Pulmo fue integrado a la red de sitios Ramsar, que reconoce su importancia como humedal de relevancia internacional. La UNESCO también reconoció la importancia de este ecosistema, inscribiéndolo en la lista de Patrimonio Natural Mundial debido a sus procesos ecológicos únicos y su belleza natural excepcional. Los factores naturales que hacen único este parque son, como ya se mencionó, Cabo Pulmo es el arrecife de coral más al norte en el Pacífico americano.
situándose en una ubicación geográfica única que le confiere un valor ecológico especial. Este arrecife alberga una impresionante diversidad marina, con alrededor de 226 especies de peces y 11 especies de corales duros, lo que contribuye a su reputación como uno de los ecosistemas marinos más ricos y vitales de la región. Cabo Pulmo también es un importante punto de paso y residencia para numerosos mamíferos marinos que habitan el Golfo de California, una región que se destaca globalmente por su relevancia para estos animales. Entre los mamíferos marinos que frecuentan esta área, las ballenas jorobadas son especialmente notables, ya que Cabo Pulmo sirve como un crucial sitio de reproducción y crianza para estas majestuosas criaturas. Cabo Pulmo es uno de los pocos entornos marinos que aún conserva condiciones similares a las que existían antes de la sobreexplotación pesquera y el cambio climático. Su estado casi pristino ofrece una visión rara y valiosa de cómo eran los ecosistemas marinos en el pasado, proporcionando un contraste profundo con las condiciones deterioradas que enfrentan muchas áreas del mundo. Al detener las operaciones de pesca comercial en el área, la comunidad no solo mostró un compromiso con la conservación, sino que también facilitó una increíble recuperación de la vida marina. Esta decisión valiente llevó a un aumento superior al 400% en la población de peces del arrecife. Cabo Pulmo es un área de características biológicas únicas debido a su ubicación en una zona de convergencia de 3 provincias biogeográficas: la californiana, la panámica y la indopacífica. Esta intersección ecológica crea un entorno marino excepcionalmente diverso, donde se mezclan especies y ecosistemas de diferentes regiones. Históricamente, esta área fue un importante punto de paso y residencia para tribus nómadas y seminómadas que habitaban la península durante la época prehispánica. Estas comunidades indígenas se desplazaban a través de la región siguiendo patrones estacionales y recursos naturales. Su vida estaba profundamente ligada al entorno marino y terrestre de la península, aprovechando los recursos disponibles para su subsistencia y desarrollo cultural. Sin embargo, la región comenzó a ser poblada de manera permanente a partir de mediados del siglo XIX por personas dedicadas a la ganadería y la pesca, que era la actividad más importante en ese entonces. La pesca en la región ha atravesado diversas etapas a lo largo de su historia. Inicialmente, se dedicó a la explotación de perlas, un recurso muy valioso en la época. Posteriormente, la pesca de tortuga y la captura de tiburones para la extracción de aceite se convirtieron en prácticas comunes. Con el crecimiento de la demanda y los avances en la tecnología de refrigeración, la pesca de escama con fines comerciales se intensificó significativamente. Esta explotación intensiva y no regulada tuvo un impacto devastador en los arrecifes circundantes a Cabo Pulmo, provocando su deterioro extremo. La degradación del hábitat marino resultante afectó gravemente la biodiversidad y la salud del ecosistema, llevando a una pérdida significativa de especies y una disminución de la calidad del entorno submarino. Afortunadamente, la población local logró modificar su modelo económico, pasando de depender de la pesca, una actividad extractiva, al turismo de naturaleza. Este cambio en el modelo económico se centró en la conservación y el aprovechamiento no extractivo de las riquezas del área. Las actividades principales se orientaron hacia el buceo y el snorkel, que permiten explorar y disfrutar de los ecosistemas marinos sin dañar su integridad.
Gracias a esta estrategia, los arrecifes de Cabo Pulmo se han recuperado notablemente, alcanzando un estado casi pristino. Esta transformación ha convertido a Cabo Pulmo en uno de los destinos más destacados a nivel mundial para el buceo y el snorkel, atrayendo entusiastas de todas partes del mundo que buscan experimentar su rica biodiversidad y la belleza incomparable de sus paisajes submarinos. En tierra, Cabo Pulmo ofrece una variedad de atractivos adicionales, incluyendo kilómetros de senderos que serpentean a través de un paisaje desértico idílico. Estos senderos son ideales para una amplia gama de actividades como cabalgatas, observación de naturaleza, caminatas y ciclismo de montaña. La tranquilidad y la belleza del entorno atraen a numerosos turistas, quienes también buscan servicios complementarios como hospedaje, alimentación y actividades recreativas. Esta demanda ha fomentado el desarrollo de una infraestructura turística que va más allá de los centros de buceo y hoteles, generando un entramado económico vibrante que beneficia a toda la comunidad local y contribuye a la sostenibilidad de la región. Sin lugar a dudas, Cabo Pulmo se encuentra en la lista de las joyas submarinas tanto de México como del mundo, un país que ya cuenta con numerosos tesoros naturales. El buceo en Cabo Pulmo es verdaderamente excepcional. Quienes exploran sus aguas a lo largo del año son testigos de una extraordinaria variedad de fenómenos y del dinamismo de un arrecife saludable. La experiencia subacuática de este lugar es única, con oportunidades para observar una biodiversidad vibrante y un ecosistema marino en pleno esplendor, lo que convierte cada inmersión en una experiencia memorable y enriquecedora. Ninguna inmersión en Cabo Pulmo resulta aburrida o carente de sorpresas. En estas aguas, siempre se puede esperar un encuentro emocionante y único. La naturaleza del agua en Cabo Pulmo es extremadamente variable. Durante la temporada de invierno y primavera, es posible encontrar aguas verdes y frías, mientras que en verano y otoño, las aguas tibias y cristalinas pueden rivalizar con las de cualquier destino caribeño. A lo largo del año, el buceo en Cabo Pulmo es espectacular. Aunque la visibilidad puede ser reducida en las aguas frías, la densidad de peces es tan alta que la vida marina es visible en abundancia, sin necesidad de una claridad perfecta. Desde la superficie, se pueden observar fenómenos marinos únicos, como cardúmenes de móbulas que saltan en el agua, así como avistamientos de ballenas, delfines y en ocasiones orcas. Además, en ciertas áreas de Cabo Pulmo se congregan grandes grupos de tiburones que pueden ser avistados tanto desde los puntos altos en la costa como desde embarcaciones en el mar. La temperatura del agua en Cabo Pulmo presenta una gran variabilidad. De diciembre a julio, el agua suele ser fría, con temperaturas que pueden bajar hasta los 14 grados centígrados en los puntos más profundos y extremos, particularmente durante mayo y junio. En contraste, de julio a finales de noviembre, las aguas se calientan, lo que mejora notablemente la visibilidad y ofrece condiciones óptimas para el buceo. En Cabo Pulmo puedes ver en un solo día lo que en otros lugares te tomaría una vida entera descubrir. Cabe destacar que en Cabo Pulmo las posibilidades de ver tiburones durante un buceo son muy altas. Existen sitios en los que es casi seguro avistarlos durante todo el año, proporcionando a los buzos una experiencia emocionante y memorable. Uno de los atractivos más sobresalientes de Cabo Pulmo
son sus vastos cardúmenes de peces, destacando especialmente los cardúmenes de jureles. Esos cardúmenes pueden ser tan densos que bloquean el paso de la luz solar, formando una imponente nube de peces que se extiende desde la superficie hasta el fondo del mar. Aunque estos cardúmenes están presentes durante casi todo el año, en ocasiones se dispersan o se trasladan a áreas más profundas, pero siempre vuelven a la zona, garantizando una experiencia visual asombrosa para los buzos. En resumen, Cabo Pulmo brinda una experiencia de buceo excepcional para todos, sin importar el nivel de experiencia o la época del año. Sus panoramas marinos son espectaculares y vibrantes, con corales blandos y una gran variedad de vida marina que aportan un estallido de color al paisaje submarino. Cada inmersión en Cabo Pulmo ofrece una oportunidad para explorar un ecosistema marino impresionante y dinámico, haciendo de cada buceo una experiencia memorable. Los peces, que son el alma de la fiesta, se presentan en una asombrosa variedad de tamaños, colores y cantidades, añadiendo una dimensión dinámica y fascinante a cada inmersión. Una característica muy peculiar de Cabo Pulmo es que, debido a la ausencia de la presión pesquera, los peces no temen a los humanos ni los asocian con peligro. Esta tranquilidad permite a los buzos acercarse a los peces, logrando proximidades inimaginables en otras áreas de buceo donde los peces están más temerosos. En Cabo Pulmo se puede observar una diversidad y abundancia de peces en tamaños y cantidades que son difíciles de encontrar fuera del parque. Es emocionante y alentador poder presenciar y documentar este milagro. A través de estos videos, no pretendo crear un documento científico, sino rendir un homenaje a todas las personas que desde diversos sectores han hecho posible esta maravilla submarina. Mi objetivo es mostrar al mundo lo que he visto a través de mi lente y mi cámara bajo estas aguas, capturando no solo la impresionante biodiversidad y belleza natural de Cabo Pulmo, sino también el espíritu y la dedicación de la comunidad que ha trabajado incansablemente para preservar este tesoro. Cada buceo, cada escena grabada, es un testimonio de la esperanza y la capacidad de la humanidad para revertir sus acciones en el medio ambiente y vivir en armonía con la naturaleza. Gracias por acompañarme en este recorrido a través de uno de los ecosistemas más sorprendentes del mundo. Si te ha gustado este video y te ha inspirado, no olvides darle un like, suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte de futuras aventuras. Deja tus comentarios abajo. Me encantaría saber lo que te ha parecido Cabo Pulmo y si tienes alguna experiencia similar que quieras compartir. Hasta la próxima. Gracias.